Cuando nosotros empezamos a hablar entonces ya de interpretación, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de ejercicios. Hasta el momento lo único que hemos hecho es traslados de pinza, manejos de pinza por contorno, pero no hemos hablado de cortes ni de división de piezas. Vamos a empezar a hacer en este caso el desarrollo, o nos vamos a guiar por el desarrollo que se encuentra en la página número 40 del manual, el cual dice que es una chaqueta cuello sastre. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, qué desahogos está trabajando esta chaqueta, qué ajustes está trabajando esta chaqueta, cuáles son, digamos que, los cortes con los que vamos a estar trabajando, y lo más importante es que debo tener en cuenta que este plano, esta interpretación, hace o cumple el desarrollo específico de un diseño. Es decir, que si yo voy a hacer cualquier tipo de chaqueta con cuello sastre, depende del diseño y no en este caso de esta interpretación. Es decir, esta interpretación es simplemente una guía o un apoyo sobre el que vamos a ir trabajando. Entonces, primero, hablemos de los cortes. Ya hemos hablado todo el trimestre en todas las líneas qué son los desahogos y digamos que en qué consisten o cuál es la lógica que debo tener. En este caso vamos a hablar de cortes. En estructura corporal o en dibujo plano, ustedes debieron haber identificado cuáles son los diferentes cortes que puedo ir trabajando sobre el plano. Los más típicos es el corte francés y el princesa. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando hablamos de un corte francés, es todo corte que va o que sale por sisa, pasando por vértice de pinza hasta largo total de la prenda. Entonces, corte francés pasa por sisa o parte desde sisa, pasa por vértice de pinza y termina en largo de la prenda. Cuando hablamos de un corte princesa, es todo corte que pasa o sale desde hombro, pasa por vértice y termina al largo de la prenda. En este caso, si lo que me dice es que el corte francés parte por sisa y reviso la página 40, me doy cuenta que mi corte sale por sisa, quiere decir que esta es una chaqueta cuello sastre con corte francés. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? En este caso, para mayor ajuste, simplemente para mayor ajuste, mejor horma, dar volumen en busto, estamos trabajando pinza por costado. En este caso, la pinza por costado la estamos trabajando es para que la cerremos en papel, es decir, cada vez que yo encuentre algo en mi plano que tenga este tipo de señalización, estas tres flechitas o estas tres lineecitas, lo que me está diciendo es que debo cerrar la pinza en papel o que debe ir esa pieza cerrada en papel. Quiere decir que en este caso, para poder buscar una mejor horma o un mejor ajuste hacia donde va a ir el busto, lo que me está diciendo es, vamos a trabajar por sisa un corte, ¿cierto? Y ese corte va a tener una pinza invisible cerrada en papel para que me ayude a dar mejor volumen o mejor inclinación hacia donde vamos a tener, en este caso, la pinza. Básicamente es como si yo estuviera haciendo un ejercicio de traslado de pinza, en este caso por sisa. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es decir, vamos a aplicar ya en este momento sobre el plano de qué manera o cómo lo trabajo, teniendo en cuenta que cada uno de estos ejercicios parte o tiene diferentes comprensiones. Es decir, puedo llegar al mismo punto, pero con diferentes pasos. Ya después de tener claro los cortes que voy a trabajar, vamos a empezar a hablar en este caso de los desahogos. Nosotros en todas nuestras teorías hemos dicho que los desahogos siempre se van a trabajar por contorno, que el contorno lo divido en 4 partes iguales y que esas cuartas partes equivalen a mitad del delantero, mitad del delantero, mitad del posterior, mitad del posterior. Básicamente lo que solemos decir es que nuestra medida anatómica, o sea, como sale nuestro básico,
es la base sobre la que partimos. Y que si vamos a trabajar holguras o desahogos, pues lo que tenemos que ir haciendo es incrementándole o aumentándole medida a ese desahogo. En este punto podríamos decir que los desahogos que nosotros trabajamos, los trabajamos en este caso por contorno. Es decir, si yo digo que una pieza aumenta 6 centímetros de desahogo, lo que estoy diciendo es que esos 6 centímetros los debo dividir en 4 partes. Fíjese acá, 1, 2 partes. Fíjese acá, 1, 2 partes para que me pueda trabajar o para que pueda dar el incremento. Sin embargo, en este espacio o en este aspecto, en esta interpretación, que, insisto, está trabajando diferentes tipos de ejercicios que me van a adquirir o que me van a, digamos que atender diferentes tipos de necesidades. Primero, el desahogo que estoy trabajando en este punto, fíjese que ya no va a ser por contorno, sino que va a ser simplemente hacia la parte del posterior. Me está diciendo, el posterior aumenta 1.5. No me lo estoy inventando, estoy leyendo o interpretando lo que dice el manual. Entonces, en este caso lo que me está diciendo es pilas que usted tiene una circunferencia delantera posterior, pero vamos a venir y le vamos a ampliar un poco más a la parte del posterior para que tenga una espalda más amplia, más ancha que hacia la parte del delantero. ¿Cuánto está diciendo que me aumenta? Dice que 1.5 a la mitad, 1.5 a la mitad, es decir que en este caso estoy trabajando un desahogo de 3 centímetros. Aquí no quiere decir que lo que hayamos visto hasta el momento no funciona, sino que quiere decir que cada prenda tiene una necesidad diferente y que depende de lo que yo quiera ver sobre el cuerpo, puedo empezar a modular o a trabajar toda la teoría que hemos venido construyendo hasta el momento. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Antes de empezar a trazar, fíjese que en este punto tengo mi vértice de pinza delantera, tengo mi vértice de pinza posterior y estoy corriendo la pinza. Es decir que siempre que hemos hablado de pinza, decimos que tenemos un vértice. Este vértice yo lo puedo mover, sea hacia el costado o sea hacia el centro frente. ¿Qué debo tener en cuenta? Eso requiere o depende de la necesidad. Así como lo puedo mover, puedo tener ya no un solo vértice, sino 2 vértices de pinza con los que voy a estar trabajando. Insisto, eso depende de la necesidad. En este caso, vamos a modificar el vértice de pinza con el que vamos a estar trabajando. Es decir que no solamente vamos a trabajar un corte francés, sino que vamos a mover o a trasladar el vértice de pinza anatómico con el que venimos trabajando. El resto ya ustedes lo conocen, tiene un cruce de botonadura como sistema de cierre, tiene un cuello por extensión que es conocido como cuello y aparte solapa, que es lo que compone el cuello sastre. Si no le queda muy claro, si se siente un poco inseguro, como material de apoyo tiene la explicación de los cuellos para que logre entender qué diferencia hay o cómo los puede ir trabajando. Ya entonces teniendo clara la descripción de la prenda con la que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer el plano. Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar una línea, en este caso horizontal, que me va a servir como guía. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, como voy a trabajar un cuello por extensión, es decir, voy a necesitar una pieza adicional hacia la parte superior, voy a darme cuenta por qué punto está la línea guía. O sea, que pueda dejar un buen espacio hacia la parte superior. Recomendaciones. Siempre trabaje en plano unido para que no vaya a tener ningún inconveniente. Si bien el manual tiene muchas interpretaciones en planos separados, lo ideal es que usted pueda manejar con certeza las mismas medidas delantero y posterior para que no vaya a tener inconveniente. Entonces vengo acá, alineo mi línea de profundidad de sisa, marco mi básico, en este caso posterior. Recuerde que puede marcar todo su básico o simplemente puede hacer las líneas guías de construcción teniendo o marcando el punto de cintura. Ya habíamos hablado de los puntos de desahogo, entonces según el manual y según el análisis me está diciendo que para el posterior debo incrementar 1.5 de desahogo. Entonces fíjese acá, posterior 1.5 de desahogo. Vengo acá
y aumento 1.5. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, así que siempre voy a ir aplicando la mitad de la medida. Desde ahí, según el manual, ¿me está indicando que debo aumentar algo en el delantero? No, únicamente me está indicando el desahogo por línea de profundidad de sisa. En este caso, vengo entonces y coloco mi básico delantero alineando línea de profundidad de sisa y calco o marco las medidas con las que estoy trabajando o con las que vaya a trabajar. En este caso, hombro, escote, centro, frente, recuperación de talle y mi punto de cintura, costado. Marco donde está el pezón o el punto que va a trabajar de referencia y cierro ya el plano o las bases con las que estoy trabajando. En este punto voy a venir y voy a marcar entonces mi nueva línea de costado y voy a venir y voy a marcar el punto de intersección en cintura. Hasta ahí nada del otro mundo, tal cual como hemos venido trabajando. Les recuerdo, estamos haciendo en este caso la interpretación de chaqueta cuello sastre, pero manejando corte, en este caso francés. Listo. Voy a trabajar ahora el largo de la prenda. ¿Qué debo tener en cuenta antes de manejar el largo de la prenda? Fíjese que en este caso estoy trabajando pinza por costado. Recuerde que la pinza por costado sale ángulo de 90 grados desde donde está el vértice o desde donde está el pezón. Y desde ahí voy a marcar la amplitud para poder tener mis puntos de cintura. Entonces, cintura costado del delantero, vengo y tomo la medida y esa va a ser la amplitud de la pinza de costado con la que voy a ir trabajando. En este caso, largo de la prenda no me está indicando, recuerde que es un ejercicio de interpretación, usted debería tener aquí ya su prenda, dibujo plano, ficha técnica con la que va a trabajar. Yo voy a venir y voy a trabajar un poco más abajo de la altura de cadera. Lo que marco en posterior debe ser el mismo largo que estoy trabajando en delantero. Debe tener en cuenta que voy a manejar en plano o en papel largos diferentes porque tengo una pinza de costado que en este caso la voy a cerrar en papel. Cierro ya el plano con el que estoy trabajando. Y lo primero que voy a empezar a trabajar son los desahogos. Siempre parto desde desahogos, luego paso por sistemas de ajuste y finalizo por sistemas de cierre. Entonces, cuando hablamos de desahogos, en este caso, me está diciendo mi manual que maneje un desahogo por hombro de 0,5. Básicamente lo que me está diciendo es tome su básico posterior, súbale 0,5 para que quede un poco más grande el posterior en caso tal de que usted vaya a colocar algún refuerzo o alguna hombrera o algo por el estilo. Si yo voy a trabajar tal cual como lo dice el manual, pues lo único que hago es que desde mi punto de cuello-hombro marco los 0,5, desde mi punto de hombro-sisa marco los 0,5 y marco la línea, en este caso, de hombro. La voy a marcar súper suave para que no vayamos a tener inconvenientes porque les voy a hacer otra explicación. Y aquí vengo, línea de profundidad de sisa, escuadro ángulo de 90 grados. Línea de profundidad de sisa, escuadro ángulo de 90 grados. Y ahí tendría entonces ya el desahogo por hombro. Sin embargo, no siempre voy a trabajar desahogo por hombro hacia la altura, sino que también puedo trabajar desahogo por hombro hacia la línea de hombro o alargar un poco más la línea de hombro. Si lo que yo quiero es modificar mi largo de hombro, lo voy a trabajar en dos partes o en dos tiempos diferentes. Una forma de modificar el largo de hombro es desde el posterior, vengo y alineo centro atrás, ángulo de 90 grados. Fíjese acá, alineo, ángulo de 90 grados y aumento los 0,5 que voy a trabajar o que voy a aumentar en este caso del hombro. Si yo le aumento al hombro posterior, le debo aumentar al hombro del delantero. ¿Cómo le puedo aumentar al hombro del delantero? Tomo mi hombro del delantero, este sí lo prolongo, o sea, la misma inclinación,
no estoy escuadrando ni nada, y le aumento los 0,5 que estoy trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? El posterior siempre va a ir en ángulo de 90 grados sin modificar la caída de hombro, y el delantero siempre va a modificar la caída del hombro. Profe, pero es que en el manual no lo dice. No, no lo dice porque este es un tipo de diseño, pero para variar un poco entre lo que trabajamos en la página 39 y entre lo que se va a trabajar en la página 40, vamos a implementar la modificación por ancho o por largo de hombro. Entonces, en el posterior, como me está diciendo que debo subir 0,5 hasta donde está el aumento o el largo de los 0,5, voy a venir y voy a marcar mi nueva línea de hombro. Ya en este punto puedo decir que tengo desahogos de hombro. Voy a manejar entonces desahogo por sisa. Según el manual, debo manejar 1 centímetro de desahogo por sisa. Vengo entonces, línea de profundidad de sisa por costado, bajo 1 centímetro y voy a trazar la nueva sisa. Como ustedes tienen ya sus básicos, ¿cierto? Y con los básicos es donde vamos a empezar a hacer la interpretación o el punto de partida. Lo ideal es que usted no deje perder la proporción de sus básicos. Se recomienda que para trazar las nuevas sisas, cuando el hombro ha sido modificado, usted pueda tomar en este caso su básico. Fíjese que alinea línea de hombro con la nueva amplitud y viene y marca hasta donde está su ancho de pecho o ancho de espalda. Fíjese que lo único que está haciendo es aumentando proporcionalmente el ancho de pecho y el ancho de espalda para que no vaya a tener ningún inconveniente. Lo que hago en el posterior, lo hago en el delantero. De ahí la importancia que usted tenga unos buenos trazos en sus básicos. Si usted no tiene unas buenas curvas en sus básicos, vamos a empezar a tener de ahí para adelante todo con diferentes proporciones. Entonces fíjese que ya aquí modifiqué desahogo por hombro, es decir, dejé un hombro más largo, y estoy dando desahogo de una vez por sisa. En este punto, lo único que hago es que vengo y ya uno la sisa con la que estoy trabajando. Posterior y delantero. Ya usted sabe cómo manejar sus curvas, ya usted en este punto sabe cómo manejar digamos que el orden de las sisas, el orden de los escotes y demás. Recuerde que yo aquí estoy trabajando a mitad de escala y por eso trabajo, digamos que las curvas en diferentes movimientos, pero pues lo ideal es que usted lo trabaje de la misma manera. Para el posterior, lo ideal también en escote, venga y tome, marque por donde va a ir la nueva línea, en este caso de escote, y ahora sí, venga y marque su nuevo escote. Recuerde que los escotes siempre deben salir en ángulo de 90 grados para que no vaya a tener ningún tipo de punta ni nada que lo modifique o que lo varíe. Entonces ya en este punto tengo desahogos por hombro, desahogos por sisa, desahogos por contorno y ya tengo el largo de la prenda. Voy a empezar a trabajar entonces con las pinzas o los vértices que vamos a ir modificando. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, voy a hacer un corte francés, pero para poder trabajar cualquier tipo de corte francés, princesa o asimétrico, ya depende del diseño, usted siempre debe tener las pinzas. Debo tener en cuenta que para poder tener las pinzas, según mi diseño, voy a modificar los vértices. ¿Cómo modifico los vértices? Yo aquí ya tengo mi vértice de pinza delantero y mi vértice de pinza posterior. ¿De dónde lo saqué? De mis básicos. O sea, no me estoy inventando nada, sino que ya el trazo inicial con el que partí los tiene. ¿Qué debo modificar o qué debo tener en cuenta? Puntos principales. Para modificar los vértices, en este caso voy a venir por cintura y voy a correr el punto focal de donde voy a entallar. ¿Cuánto puedo correr o cuánto puedo aumentar? Si bien el manual no me está indicando, nosotros podemos venir y trabajar un mínimo o máximo, en este caso, de 2 centímetros. Estos 2 centímetros yo los puedo entrar o los puedo correr, o por el contrario podría tener 2 pinzas, ya eso depende, insisto, a medida que vayamos avanzando vamos a ir encontrando mayores interpretaciones. Por ejemplo, si yo me paso ya a la interpretación siguiente, fíjese que ya en lugar de tener una sola pinza, voy a encontrar 2 pinzas y
voy a ir modulando cada vez más los vértices con los que voy a ir trabajando volúmenes. Vuelvo aquí a mi página 40 y digo que para poder marcar el vértice de pinza, lo primero que voy a hacer es correr 2 centímetros, que va a ser desde donde va a empezar a salir mi pinza. Aquí yo no estoy trabajando como en las piezas anteriores, que teníamos un eje central, primer y segundo lado de pinza, sino que estoy trabajando primer y de una vez amplitud completa para segundo lado de pinza. Entonces, si modifiqué mi vértice y en este caso me está diciendo que debo aumentar 2 centímetros de vértice de pinza, o perdón, de pinza, lo que hago es que vengo y marco los 2 centímetros de ajuste que voy a trabajar por mi vértice de pinza. ¿Qué otra cosa vengo y marco? Por costado me está diciendo que debo ajustar 1.5. Vengo acá, costado delantero, recuerde que está más bajo, y ajusto 1.5. ¿Qué otro ajuste me está indicando? Vengo acá, costado posterior, 1.5. Y ya, ahora sí, por el posterior, ¿qué debo tener en cuenta? Si modifico por temas de simetría el vértice de pinza del delantero, lo ideal es que usted también venga y modifique el vértice de pinza del posterior. ¿Esto con qué fin o con qué finalidad? Para que cuando usted esté trabajando ya la prenda real sobre el cuerpo, no se vaya a ver una pieza más ancha, otra más angosta, sino que sea un tema más simétrico al ojo. Si yo modifique entonces el vértice de pinza, desde ahí voy a venir y voy a trabajar mi ajuste, que en este caso corresponde a 2.5. Vengo y marco los 2.5 que voy a trabajar en este caso de ajuste, y por último me está diciendo que por centro atrás voy a venir y voy a ajustar 1 centímetro. ¿De dónde sale estos dos? ¿De dónde sale este 1.5, este 1.5, los 2.5 y este 1 que estoy trabajando como sistema de ajuste? Recuerde siempre que usted esté haciendo pinzas que en este caso usted tiene un básico y que ese básico salió de la construcción de unas medidas o de un cuadro de tallas. ¿Qué medidas fue las que usted trabajó? Trabajó contorno de busto como medida base, ¿cierto? Trabajó contorno de cintura, que es lo que usted quiere ajustar, y en este caso, que es una prenda que va por debajo de cintura, usted debe trabajar también su contorno de cadera. Recuerde siempre que estas pinzas son del ejercicio de la silueta que usted vaya a trabajar, es decir, tengo esto, lo que quiero es ajustar hasta cintura, y de cintura hacia cadera tengo que volver a ampliar. Como esta es la misma teoría, las mismas medidas con las que nosotros estábamos trabajando sobre la teoría de pinzas, quiere decir que la diferencia entre el contorno de busto y el contorno de cintura son 24 centímetros, es decir que lo que le debo ajustar es 24 centímetros. Si hago el análisis en este caso de las pinzas, voy a decir que en delantero, mitad del delantero, estoy trabajando 2 centímetros por vértice, 1.5 por costado, y en posterior estoy trabajando 1.5 por costado, 2.5 por posterior y 1 por centro frente. Es decir, que cuando yo sume esto y lo duplique para que podamos tener la circunferencia completa, me voy a dar cuenta qué tanto está ajustando la prenda. En este caso, 5, 7,5, 8,5. Quiere decir que estoy ajustando 17 centímetros, en este caso esta prenda, y que lo que debería ajustar para que quede lo suficientemente entallada sobre la estructura del cuerpo debe ser 24. Es decir que estoy dejando 7 centímetros más grande la cintura, con el fin de tener una prenda en este caso no tan ajustada como lo estamos marcando acá, sino un poco más holgada. Fíjese, no estoy pensando en desahogos, simplemente en sistemas de ajuste por cintura. ¿Listo? Repito, es importante que usted siempre tenga claro este cálculo matemático, que es con lo que usted va a trabajar,
para que usted sepa qué tan ajustado, qué tan entallado, qué tan hormada quiere la prenda. Ya en este punto que tengo las líneas por las que voy a trabajar, puedo venir y decir exactamente por dónde voy a entallar mi costado delantero, por dónde voy a entallar mi costado posterior, y podría venir y cerrar de una vez la pinza que estoy trabajando por centro atrás. Cuando trabajamos pinza por centro atrás, recuerde que la pinza no debe subir o no debe quedar por encima de donde está el ancho o la altura del ancho de la espalda, y que usted no es recto completamente, sino que trabaja curvas. Es decir, que va a tomar aquí su curva de cadera y cierra suavizando con el ancho de espalda. Si usted no tiene curva de cadera, lo puede trabajar con el curvígrafo. Recuerde que el curvígrafo siempre funciona en composición una recta y una curva. Listo. Vamos entonces con las pinzas. ¿Qué debo tener en cuenta? Si es un corte francés, el corte francés va por sisa. En este caso me está dando ya la medida. Es decir, me está diciendo, pilas, desde su punto de hombro, baje 8 en delantero y baje 8 en posterior. No siempre voy a encontrar esa medida y no siempre va a ser 8 centímetros. Repito, eso depende del diseño con el que usted esté trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Desde ahí, vengo y marco entonces la curva de mi corte o el corte con el que voy a trabajar, y vengo y marco entonces la curva de mi pinza. ¿Qué debo tener o qué sugerencia? Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de pinzas, pues lo ideal es mantener el mismo vértice. Fíjese que en este caso yo marqué el eje central, que es el del corte, y desde ahí estoy tratando de suavizar o encontrar que no pase o supere en donde está mi vértice de pinza. Eso como sugerencia. Ahora, si usted lo quiere trabajar de esta manera, puede trabajarlo también de esta manera para que le suavice un poco más la curva, pero fíjese que la diferencia no va a ser tanta. Repito, en este caso lo que estoy buscando es que ya no me quede una pinza recta, sino que me quede una pinza semicurva para dar mejor ajuste y para entallar mucho mejor la prenda. Para saber esta pinza o este primer lado de pinza, a dónde va a unir, lo que me está diciendo es, pilas, desde su centro frente, entre 13 centímetros, y en ese punto viene y une su pinza. Así que desde mi centro frente vengo y entro 13 centímetros y desde ese punto, curvas encontradas, vengo y cierro la pinza. ¿Esos 13 centímetros aplican en todas las tallas? No. ¿Esos 13 centímetros son para todos los diseños? No. ¿Esos 13 centímetros siempre los voy a tener que trabajar? No. Eso depende del diseño con el que usted esté trabajando o la prenda que usted esté interpretando. Recuerde que esto o estas medidas hacen parte de una interpretación de un diseño específico. Ya tengo entonces mi primer lado de pinza. Si todavía no queda muy claro, voy a venir y voy a marcar por dónde va a ir, en este caso, mi primer lado de pinza. Voy a marcar ahora el segundo lado de pinza. Para el segundo lado de pinza me está diciendo, desde los 13 centímetros que usted entró, entre 1 centímetro y venga y cierre curvas encontradas su pinza. ¿Listo? Quiere decir que esta parte o este corte de acá corresponde en este caso a mi costado. ¿Listo? Ahora, por costado me está diciendo, no me está entregando medidas, ¿sí? Pero si yo reviso el aumento que tengo en posterior fue de 1.5 y me está diciendo que desde donde está mi cintura vuelva y entre o vuelva y salga 1.5. ¿Qué debo tener en cuenta? Si desde donde está, en este caso, mi punto de costado, ¿sí? Estoy entrando o estoy saliendo ya, en este caso, 1.5, que es el desahogo, debe ser la misma medida que trabaje hacia el punto del delantero. Entonces, en este caso, lo traigo a morir en ceros
Y aquí vengo y le aumento el 1.5 en delantero para que podamos trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Casi que lo que debo verificar es que esta curva que tengo en el posterior sea la misma con la que esté trabajando en el delantero. Se recomienda siempre que cuando estemos trabajando vuelos, como lo estamos haciendo en este caso, para que la cadera quepa o para que la cadera entre, debo manejar lo mismo por un lado y lo mismo por el otro, ¿vale? Ya en este punto tengo mi corte del delantero, tengo pieza de centro frente, pieza de costado, voy a venir a dividir la parte del posterior. Para la parte del posterior, vuelve y juega, es un corte francés. Lo que me está diciendo es que por línea de sisa debo bajar 8 centímetros, tanto en delantero como en posterior. Desde ahí, primer lado de pinza, tomo mi curva, si no tiene curva puedo hacerlo con su curvígrafo y con su mágica sin problema. Vengo y marco entonces por dónde va a quedar mi corte y recuerde que usted suaviza o hace intersección por donde esté o por donde está, en este caso, la pinza, el vértice de pinza. Si lo quiere trabajar de esa manera o si lo quiere trabajar de esta manera, no hay ningún inconveniente. Debe tener en cuenta pues que la diferencia entre la una y la otra es que una le va a dar mejor curva y que la otra le va a dar recta. Entre más curva usted maneje, mejor horma va a tener sobre el cuerpo. Eso ya depende de lo que usted esté trabajando. Ahora, para poder definir hasta dónde va a ir la pinza, me está diciendo, según el manual, desde centro atrás, corra 13 centímetros, tal cual como lo trabajamos en la base del delantero o en la interpretación del delantero. Desde acá, marco. Y ahora para el segundo lado de pinza me dice que, como en el delantero, entre 1 centímetro y desde ahí, marco. ¿Cierto? Ya en este punto, ¿qué me hace falta? Unir o cerrar la base de centro atrás. Vengo y marco por donde va a quedar mi pinza centro atrás. Si todavía no lo tiene muy claro, esto es un corte. Repito, usted lo puede trabajar ya de acuerdo a su necesidad, es decir, usted va a encontrar cortes incluso más curvos, porque eso depende de cada uno de los puntos con los que usted esté trabajando. Listo, ya en este punto que tenemos entonces los respectivos cortes, desahogos y demás, vamos a hacer por último el cierre de nuestra pinza de costado, que lo que me dice es desde donde está su medida o su pinza de recuperación, marque hasta donde hace intersección con el corte. ¿Qué debo tener en cuenta o recomendaciones? Recuerde que cada vez que usted encuentre esta señalización, lo que le está diciendo es que esa pinza se debe cerrar en papel y que no va confeccionada, es decir, que no va a quedar un corte y aquí una línea cosida, sino que esto se cierra en papel para que pueda trasladar o para que pueda abrir hacia donde estamos trabajando, en este caso el corte francés. Listo, ya entonces, teniendo en cuenta o claro delantero posterior, cortes, traslados, modificaciones de los vértices, sistemas de ajuste, vamos a empezar a hablar del sistema de cierre. Según esta interpretación o para este diseño, me dice que desde centro frente el sistema de cierre va a aumentar o va a quedar a 2 centímetros. Recuerde que el cruce de botonadura o sistema de cierre depende del diámetro del botón con el que usted esté trabajando. Entonces vengo acá y marco los 2 centímetros de cruce de botonadura. Los voy a marcar hasta arriba porque más adelante para el trazo de la solapa los vamos a utilizar. Vengo y cierro entonces mi plano teniendo en cuenta el largo y me dice que el primer botón o que el escote va a quedar desde la línea de cintura delantera a 7.5. Vengo y tomo línea de cintura delantera y subo los 7.5 que me está indicando. Para trabajar este tipo de cuellos, que es un cuello por extensión y que hace parte de una solapa o de un cuello con solapa, debo tener en cuenta que debo marcar una línea de aplome, que esta línea de aplome siempre va a ir desde donde está mi primer botón con cruce de botonadura
y a 2.5 desde donde está la línea de quiebre o la línea de hombro. Entonces ya tengo acá mi punto de referencia o escote por donde va a salir mi línea de aplome y vengo acá, prolongo el hombro y aumento 2.5 de línea de quiebre. Recuerde que para profundizar un poco más, si tiene dudas, puede acudir al video de cuellos que va a estar linkeado tanto en el plan de sesión como en la descripción del video. Vengo acá y marco entonces la línea de quiebre o la línea de aplome con la que voy a empezar a trabajar. Si quiero, bautizo línea de quiebre. Y desde ahí voy a empezar entonces a marcar ya las medidas de mi cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Para poder marcar el cuello, en este caso, necesitaría el recorrido del escote posterior. Entonces voy a venir, puede ser con la regla, el curvígrafo, el metro, ya depende de lo que usted esté trabajando. Tomo la medida de mi escote posterior y ¿qué voy a hacer? Donde se hace la intersección de la línea de hombro, la línea de quiebre, voy a venir y voy a dar el recorrido de mi escote posterior. Desde ahí, ángulo de 90 grados para marcar el ancho del pie de cuello, que en este caso me está diciendo que es de 3 centímetros. Vengo y marco. Y desde ese ancho vengo y uno en línea recta hasta donde está el punto de cuello-hombro que estoy trabajando en mi prenda o en mi chaqueta. Teniendo en cuenta que la medida inicial que yo trabajé, que corresponde, repito acá, al recorrido de mi escote posterior, debo verificar que esta nueva diagonal, que es la que se va a unir con mi escote posterior, tenga la misma medida. En caso tal de que no la tenga, debo venir y hacer recuperación de medida. Desde ahí, ángulo de 90 grados y marco ahora sí el recorrido total, en este caso del cuello. ¿Cuál es el recorrido total? Estoy trabajando 3 centímetros de pie de cuello y ahora me dice que 4 centímetros de cuello para que alcance a cubrir el pie de cuello. Vengo y marco 2 centímetros. Escuadro en ángulo de 90 grados para que no vaya a tener inconvenientes y ya voy a venir entonces a marcar ahora sí mi solapa y mi pie de cuello. Recuerden que las solapas tienen muchas y diversas formas. En este caso la solapa me está diciendo desde el punto de hombro hasta donde está su centro frente, marque una diagonal para que usted pueda hacer la división de su cuello y su solapa. Entonces vengo, punto de hombro, centro frente y vengo y marco entonces ahora sí mi línea de división de cuello. Es decir que el escote en este caso va a ser cuadrado, fíjese acá, y que de aquí hacia arriba sale mi cuello, de aquí hacia abajo sale mi solapa. La solapa me está diciendo que desde la línea de centro frente aumente 4 centímetros que va a ser el ancho de la solapa. Vengo acá, aumento los 4 centímetros y desde ahí curva de cadera, o recuerde, si no tiene una curva de cadera lo puede hacer con su regla mágica y su curvígrafo. Marco por donde va a ir la solapa. En este caso me está diciendo que la punta va a quedar de 2.5 con una diagonal de 4. Recuerde que todas esas medidas son dependiendo al diseño, es decir, que no siempre la vamos a trabajar de la misma forma, sino que podemos tener resultados diferentes. Marco y desde ahí me dice que debo marcar la punta de mi cuello. No repito las medidas, usted ya las tiene ahí en su manual, es simplemente para que vaya revisando. Y desde acá voy a venir a unir el cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Tengo ángulo de 90 grados y los cuellos por lo general siempre se van a unir en forma de semi-S para que podamos manejarlo sobre la estructura del hombro. Entonces aquí en este punto vengo y entro
Y desde acá puedo venir y suavizar ahora sí la curva con la que estoy trabajando. Es una semi-S muy pequeña, o sea, es muy diminuta con lo que usted va trabajando, pero pues lo ideal es que usted lo pueda tener en cuenta al momento de hacer la intersección. Básicamente es como si usted estuviera haciendo este tipo de ejercicio para que cuando el cuello doble y quede este punto de acá sobre el hombro no vayamos a tener inconvenientes. Entonces, por si todavía no le queda claro, vamos a hacer la división de cada una de las piezas que estamos trabajando. Primero, el cuello. Entonces, el cuello tiene un escote, fíjese acá, sale con una punta, que es lo que me está indicando en este caso el manual. Sale, recuerde siempre, en ángulo de 90 grados y en ángulo de 90 grados para que le funcione. Y en este caso viene y se une o viene y sale con semicurva. Esa sería simplemente una pieza. Si quiero venir a hacer señalización, podría decir que esta pieza la voy a trabajar a doblez de tela. El hilo de tela, recuerde que siempre se marca sobre donde está su centro atrás, así que vengo y marco mi centro atrás y el hilo de tela. ¿Por qué centro atrás? Porque este punto o este recorrido de acá es lo que voy a venir y voy a unir con este recorrido de acá, ¿vale? Ahora, ¿por dónde va entonces mis delanteros o qué forma va a tener mi delantero? En este punto voy por hombro, marco por sisa. Recuerde que en sisa usted va a tener un corte, que es un corte, en este caso francés, y que usted va a ir manejando un corte semicurvo. Marco hasta donde está el cruce de botonadura y saldría, en este caso, la solapa completa. Junto con la punta que estamos trabajando. Recuerde que la línea de quiebre, aunque usted no la marque, hace base o a punto fundamental, porque es por donde usted va a doblar para saber por dónde va a quedar su solapa. Ya tengo entonces mi primer punto del delantero. Voy a venir acá, voy a marcar mi pieza del costado delantero. Recuerde que las pinzas van curvas, yo aquí voy modulando con la recta, es simplemente para que usted logre identificar por dónde estamos trabajando, por si tiene todavía dudas. Y recuerde que siempre que usted trabaje este tipo de pinzas por costado, debe hacer recuperación, es decir, esta medida que usted está trabajando, que es una diagonal diferente, debe ser la misma a la medida superior. Si no lo es, usted viene y hace su recuperación, y desde donde está su recuperación, con curva, viene y suaviza hasta donde está su sisa. Esto con el fin de que cuando usted cierre la pieza, le mantenga o tenga en este caso la misma medida sin ningún inconveniente. Recuerde que en este caso la pinza en el despiece, antes de dar margen de costura, usted la debe cerrar en papel para que no le vaya a quedar ahí un corte o una pieza. Por si todavía no lo tiene claro, entonces vamos con el cuello, vamos por acá con todo el delantero, que iría incluyendo la solapa, hasta donde está su corte, en este caso francés, junto con el incremento que estoy trabajando. Y por este lado, la otra mitad del delantero quedaría junto con el incremento que se está trabajando. Para el posterior, entonces, puedo venir, marcar la pieza, en este caso del costado, teniendo en cuenta los desahogos de sisa que trabajé, teniendo en cuenta el corte con el que vaya a trabajar y que esta va a salir por el primer lado de pinza. Marco entonces largo de la prenda
y el costado con el que vamos a ir trabajando. Y ya por último marco la pieza de centro atrás. Recuerde aquí los desahogos que trabajamos por sisa, cada uno de esos puntos de referencia. Y esto es simplemente el plano, ¿no? Si ya estuviese pensando en acabado de prenda y demás, tendría que entonces marcar falsos, cogoteras y complementos. Cada vez vamos a ir adelantando, vamos a ir avanzando un poco más. Entonces, por si todavía no lo identifica, toda esta pieza de acá sería el posterior. Toda esta pieza de acá sería el posterior centro atrás. ¿Listo? Entonces ya en este punto puedo decir que tengo mi trazo de chaqueta, cuello sastre, que si todavía no tiene muy claro cómo trazar el cuello, lo invito a que vea el video de cuellos por extensión, donde va a encontrar la explicación mucho más clara. Si vamos a trabajar falsos, para no dejarla incompleta, recuerde que el falso usted lo trabaja por hombro y en este caso debe coincidir con la medida que usted está trabajando. Los falsos no tienen una medida específica. Los falsos deben trabajarse, en este caso, mínimo de 4 centímetros, 6 centímetros, eso ya depende de su necesidad, pero lo que debe tener en cuenta es que la medida que usted dé por delantero debe ser la misma que usted está trabajando por posterior, porque estas puntas o digamos que estos bases se van a unir. Para manejarlo paralelo usted puede trabajar igual desde donde está su centro frente, viene y marca línea recta y ya por último viene y lo une con curva para poder tener en este caso falso delantero. Por si todavía no le queda claro por dónde va a pasar el falso, entonces voy a venir acá y voy a marcar en línea punteada por donde iría el falso del delantero y qué piezas llevaría el falso del delantero. Y ya marco entonces el falso del posterior. Entonces fíjese acá, mi falso del delantero iría desde hombro, pasando por solapa, teniendo en cuenta mi cruce y demás elementos. Y la cogotera, en este caso, cogotera se le conoce al falso del posterior, iría con la misma amplitud que trabajé en el hombro posterior, puedo venir y trabajarlo hacia la parte inferior. Y ya por último vengo y suavizo con curva. Hasta donde quede o hasta donde dé. Por si todavía no le queda muy claro, vengo y marco por acá el falso. Y esta sería entonces la señalización o ya mi punto de falso. Para trabajar señalización, entonces, vengo, hilos de tela, números de la pieza y demás información técnica que me estén solicitando. Recuerde que todo lo trabajamos alineado a la línea de profundidad de sisa y que los hilos de tela deben cubrir por lo menos un 80% de las piezas con las que estoy trabajando. En este caso, la pieza del delantero, voy a marcar el hilo de tela sin tener en cuenta la pinza porque recuerde que esto se cierra y aquí abre. Y ya la pieza, en este caso, del delantero. Para trabajar entonces falsos, puedo venir y decir que esto va doblez de tela, que sería la cogotera. Y que mi falso del delantero, alineando siempre sobre mi línea de profundidad de sisa o línea de aplome, vengo y marco. Este sería entonces ya el plano, en este caso, de mi chaqueta cuello sastre. Una explicación más. Aquí estoy trabajando corte francés, pero si yo quisiera trabajar corte princesa, el corte princesa lo trabajo por hombro. Lo único que hago es venir y decir a qué distancia, por lo general se traza a la mitad de la medida del hombro,
lo voy a trabajar y desde ahí podría venir a implementar o a marcar el corte, en este caso, princesa. Listo, esto es simplemente como información adicional para que usted lo tenga en cuenta por si en algún momento le sale una chaqueta que ya no tiene corte francés, sino corte princesa. Y la estructura va a ser la misma. Debe tener en cuenta las pinzas, la pinza de costado, por lo general se cierra en papel, que es simplemente para que horme o para que ajuste.